Y señores, muy buenos días. Agradecemos mucho a todos su presencia, a los medios de comunicación, reporteros, jefes de prensa y a todos nuestros invitados, miembros activos, simpatizantes del PAN, personas destacadas en el ámbito de la política del Partido Acción Nacional, que hoy vamos a presentar esta propuesta, una propuesta que consideramos que tiene la legitimidad de haberse originado en la redacción de un manifiesto que muchos de los presentes suscribimos. Para ello, bueno, yo me honro el día de hoy de contar con la presencia en este presidium, en esta mesa, de distinguidos militantes de Acción Nacional que han sido, entre otras cosas, además de dirigentes de partido y de haber ocupado cargos importantes en la conducción del PAN en otro tiempo, en otro momento, pues han sido además legisladores locales, federales, han sido alcaldes y voy a presentar algunos de ellos. Me honra la presencia, aquí a mi lado izquierdo voy a empezar con las damas, bueno, la mayoría son damas, lo cual también es muy alentador y muy halagador. Está Beatriz Eugenia García Reyes, conocida como Batiquena por todos nosotros, que fue regidora, diputada local, diputada federal de San Luis Potosí. Tenemos a Esperanza Morelos Borja, Peri Morelos. Peri es una persona a quien yo admiro especialmente porque coordinó aquel esfuerzo extraordinario que en tiempos de la presidencia de Carlos Castillo Peraza se hizo para promover la formación y la capacitación de cuadros en Acción Nacional. Queremos volver a esa formación y capacitación y por eso para mí es muy satisfactorio que alguien como Peri Morelos, que además ha sido diputada federal en 2 ocasiones, diputada local, funcionaria federal y local, nos acompañe de Michoacán. Aquí está también con nosotros Marta Cecilia Díaz Gordillo. En un momento le voy a ceder la palabra. Marta Cecilia ha sido diputada federal, ha sido funcionaria, pero sobre todo ha sido una activista en derechos humanos y en temas de reivindicación de las causas indígenas. Pocos como Marta Cecilia han trabajado para hacer valer la dignidad de la persona en aquellas zonas más apartadas y marginadas, como son las de su estado de Chiapas. También aquí está Mario Leal Campos, a quien le agradezco y le aprecio mucho. Mario ha sido, además de diputado federal y de alcalde de San Luis Potosí, ha sido embajador. Fue cónsul en Hong Kong y fue embajador de México en Chile. He de decirles, con autorización de ellos, que hay otros 2 embajadores que quisieron estar aquí, pero no pudieron llegar por diferentes motivos. Uno es don Julio Fessler, que fue embajador en la India, y el otro es Alejandro Díaz Pérez Duarte, que me habló por teléfono. Él está en este momento en Europa, no pudo desplazarse, pero está con nosotros y vamos también a integrar un equipo para analizar los asuntos globales que inciden en la problemática nacional. Ustedes saben, por supuesto, que la relación con nuestros países vecinos es fundamental y el PAN tiene que estar preparado en todos los temas. También está aquí don Salvador Redín, que en su calidad de miembro activo del PAN y de ser una de las plumas azules más reconocidas, pues me hace favor de acompañarme. Y aquí, frente a ustedes, bueno, pues tenemos a muchos queridos compañeros diputados, exdiputados, legisladores, funcionarios federales, dirigentes de partido. Íñigo Laviada de Veracruz, empresario y exdiputado. Javier Westerly, que fue líder nacional juvenil del PAN en los años 70, en la época de Krisliev y en la época de don Manuel González Hinojosa, cuando aquel grupo vigoroso de jóvenes salieron por todo el país a dar testimonio del humanismo político. Está también mi querida amiga Gloria Valenzuela de Sinaloa, exdiputada federal, de gran compromiso. Lucia Susana Mendoza Morales de Jalisco, exdiputada, exfuncionaria, fue directiva de CONAFOR en Jalisco. Y pues también aprecio mucho, como ustedes pueden ver, hay más mujeres. También está, no alcanzo a verte la cara. ¡Ay, Isa! Isabel, que es del Estado de México, exdiputada federal, una panista
de una pieza de gran congruencia, que por supuesto siempre actúa según sus convicciones y principios, como debe ser. Está Juan, nuestro compañero Juan Victoria Alba, exdiputado federal, líder de causas indígenas. Él ha estado abanderando la defensa de los pueblos originarios, no solo desde su calidad de legislador, sino también como activista social permanente y fomentando el empresariado local. Me da mucho gusto recibir al historiador Luis Fernando Bernal. Luis Fernando, además de ser parte del grupo de Plumas Azules, es un conocedor y analista de los procesos históricos de México, particularmente de los del siglo XX, y ha escrito sobre el Partido Acción Nacional y los movimientos sociales que han ocurrido en la segunda mitad del siglo XX. Gracias, Luis Fernando. Felipe Díaz Garibay. Felipe Díaz fue diputado federal. Felipe Díaz ha sido también un promotor de diferentes causas, tiene gran experiencia en el sector de seguridad pública, en donde ha sido funcionario federal. Gracias, Felipe. Está Marta García Müller. Bueno, Felipe es michoacano, desde luego. Gracias. Marta García Müller, que viene de Monterrey. Es empresaria, fue diputada federal y desde luego ha sido una promotora del empresariado social con un enfoque especial en la mujer. Gracias, Marta. Me da un gusto enorme también presentar a Esteban Zamora Castro. Esteban Zamora es el hijo del fundador de Plumas Azules, de donde surgió este manifiesto que hoy yo estoy proyectando en una propuesta de conducción de Acción Nacional. Esteban Zamora, además de que es un empresario y un abogado destacado en el sector privado, también participó en su momento en Acción Nacional en las ligas juveniles, con gran liderazgo, y su padre pues ha sido un mentor para mí, don Esteban Zamora Camacho, que por razones de salud no puede estar con nosotros, pero está muy bien representado por mi amigo Esteban Zamora Castro. También está Cookie García Reyes, querida amiga panista, que también tiene amplia experiencia en el sector partidista y en el sector público y privado en el ejercicio de su profesión como dentista de San Luis Potosí, y me da mucho gusto tenerlos. Y a muchos otros compañeros que están aquí, que puedo ver. Está Marcela Cuen, que fue diputada federal, mi amigo Gerardo Ceballos, historiador. Está don Salvador Flores Llamas, Premio Nacional de Periodismo y panista, de aquellas plumas formadas con don Carlos Septién y con el profesor Alejandro Avilés, en aquellas glorias de las páginas editoriales en donde muchos panistas daban opinión, interpretaban la realidad del país, trazaban ruta, y nosotros teníamos la certeza de que entendían lo que pasaba en México. Y bien, pues le voy a ceder el micrófono a Marta Cecilia Díaz Gordillo, que va a hacer una pequeña introducción, y enseguida voy a exponer cuáles son los puntos que esta propuesta, encabezada por su servidor, va a proponer para renovar la dirigencia de Acción Nacional. No se trata nada más de cambiar de dirigente, se trata de trazar rumbo, se trata de entender dónde estamos y se trata sobre todo de comprender hacia dónde debemos marchar. Muchas gracias, José Luis. Buenos días, señoras y señores de los medios de comunicación, estimados compañeros en Acción Nacional, amigas y amigos. Recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre un rostro amparado tras la máscara. Recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Escribió mi paisana Rosario Castellanos. Vengo de Chiapas. Soy Marta Cecilia Díaz Gordillo. Fui diputada federal en la 60 legislatura. Años antes había asumido el compromiso con las causas de la democracia, del desarrollo justo, particularmente en trabajo con las comunidades
de los pueblos originarios, que son los depositarios de la esencia de nuestro país, pero también uno de los sectores más vulnerables y rezagados. A causa de esa visión y de ese compromiso, fui invitada por gente del Partido Acción Nacional a participar como una de sus representantes. Eran otros tiempos. Entonces el PAN buscaba entre la gente a ciudadanos que pudieran llevar legítimamente su voz y su esfuerzo en los temas importantes del país para la construcción del bien común. Recuerdo con especial satisfacción haber recorrido los arduos caminos de las sierras junto a un panista, un mexicano de excepción, don Luis Héctor Álvarez, infatigable luchador por la justicia y la libertad de nuestra nación. Hoy, en esta circunstancia crítica por la que atraviesa Acción Nacional, yo no habría sido propuesta jamás por no pertenecer a algún grupo o no ser parte de una negociación. Esto tiene que cambiar. He representado al partido como legisladora y como activista y he defendido su doctrina y plataforma política. No soy la única. Como yo, a lo largo de toda la República hay personas comprometidas con la larga tradición de participación ciudadana abierta que ha caracterizado al PAN en sus etapas históricas. Por ello, y muchas cosas más, estoy aquí, porque creo que entre nosotros está la persona que puede encabezar este movimiento para reconstruir Acción Nacional en su esencia. Esa es la visión que tiene José Luis, que el partido vuelva a ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y no un rehén de las cúpulas. Fue precisamente en la Cámara de Diputados donde conocí a José Luis Espinosa Piña. Entró como diputado raso, pero su empeño en el trabajo y sus resultados lo llevaron a la vicepresidencia de la Cámara. A José Luis lo he escuchado decir que un partido político no tiene ninguna utilidad si no está puesto al servicio de la gente, si no es un instrumento para reducir el dolor evitable. Coincido plenamente. Estoy aquí porque comparto con él la visión de un PAN con sentido social, un partido más cercano a la gente, a su realidad, a su vida cotidiana. Creo en ese partido que José Luis quiere reencauzar, en este partido que tiene en sus orígenes un compromiso solidario con la justicia y con nuestros hermanos más desprotegidos, como son aquellos que habitan en las comunidades indígenas de mi estado, a quienes los partidos han abandonado y de quienes solo se acuerdan en tiempos electorales. Estoy aquí en nombre de muchos panistas de corazón, pero sin credencial. Panistas que viven el humanismo político. Ahora cedo la palabra al licenciado y maestro en Derechos Humanos, José Luis Espinosa Piña. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy bien. Yo quiero señalar que en 1987 me invitaron al PAN. En aquel entonces un puñado de jóvenes fuimos invitados a una charla que dio Manuel Cloutier para buscar la participación de los jóvenes en política. Y fue tan impactante las palabras de Maquio, el vigor y la fuerza, la autenticidad que proyectaba, porque además él no tenía necesidad de andar arriesgando su vida por todo el país, desafiando al régimen, si no era por una profunda convicción y por un legítimo amor a México. Cloutier decía que él había recibido mucho y que él quería retribuir a su país lo mucho que había recibido, pero sobre todo que quería lograr un cambio profundo para que la gente viviera mejor. Estamos hablando de un PAN que tenía un claro sentido social. Lo tenía desde antes, desde 1939 en que se fundó. Lo tuvo en sus primeras plataformas y con sus extraordinarios candidatos presidenciales. En 1970, Efraín González Morfín hablaba de solidarismo. Y el solidarismo se define como esa proyección del humanismo político, que es la doctrina esencial del Partido Acción Nacional. El solidarismo es esa proyección que busca incidir en la reducción de la desigualdad
en la atención al dolor evitable y en la acción preferente por los más desprotegidos. ¿En qué momento se nos olvidó el solidarismo? El PAN se fue alejando del dolor y de la sensibilidad con la gente. Y no es el PAN que yo conocí. En ese PAN en el que me tocó participar, había una clara proyección de calidez, de importancia, de sensibilidad con la gente. Pero además era un PAN abierto a la sociedad. En el partido la gente no llegaba a ver qué tomaba. En el partido la gente llegaba a proponer y a ofrecer su trabajo generoso para construir una patria mejor. ¿Por qué entonces hoy somos un partido cerrado que desde hace 4 años no permite la afiliación de nadie? ¿A qué le tenemos miedo? Necesitamos volver a ser ese partido que se nutra de los ciudadanos, que tenga la capacidad, como la tuvo entonces, de ir a la calle y a los organismos intermedios y a todos los sectores de la sociedad a buscar a los ciudadanos dignos, decididos, íntegros y que tengan la capacidad de transformar desde el servicio público la realidad lacerante de esta gran nación. Tenemos que volver a buscar a nuestros candidatos en los grupos ciudadanos. Tenemos que volver a vivir ese principio que estaba en el primer artículo de nuestros estatutos, en donde se hablaba de los requisitos para pertenecer a Acción Nacional. Modo honesto de vivir. Modo honesto de vivir era la única condición, la inicial, la primaria. Y la segunda era coincidir, desde luego, con el ideario del humanismo político, que no es otra cosa más que entender que la política solo tiene un sentido y solo tiene una utilidad cuando se pone a la construcción del bien común. La política solo sirve y solo se entiende desde la visión de Acción Nacional para construir el bien común. Lo que construye bienes parciales, personales, grupales, eso no es política, esos son intereses. La construcción del bien común solo se puede edificar, fabricar, levantar cuando dignificamos a la persona, al ser humano. Y hoy ni siquiera nos escuchamos. Hace tiempo, por intervención de don Esteban Zamora, yo le pedí a Ricardo Anaya una cita, hace cosa de 3 años, para hablar de algunas cosas que me preocupaban del PAN, como miembro del grupo de reflexión Plumas Azules. Me quedé esperando la cita. En una ocasión, junto con don Esteban, me encuentro a Anaya en un pasillo y me dice, díganle a Osiris que los agende. Y bueno, yo sigo esperando a que Osiris me regrese la llamada. ¿En qué momento nos dejamos de escuchar? ¿En qué momento dejamos de reflexionar y actuar en consecuencia después de esa reflexión? Entonces, el día de hoy yo estoy presentando 10 puntos. Se los voy a entregar, allá están afuera para que ustedes se los puedan llevar, los retomen. Y básicamente consiste en que el PAN vuelva a hablarse, vuelva a entenderse, vuelva a dialogarse. El PAN está en un proceso muy delicado, está en un proceso de enfermedad terminal, pero podemos revertir eso si volvemos a ser un partido que dialogue internamente, que vuelva a tener en lugar de privilegio la discusión de ideas, que vuelva a poner en el centro el debate, que vuelva a ser abierto en sus discusiones y que en el orden y en la disciplina y en la subordinación a estatutos y reglamentos pueda tener una vida sana, equilibrada, sin grandes electores, sin cúpulas que todo lo deciden, sin caciques ni personas que coaccionan a otras. El PAN no es eso. El PAN es diálogo, el PAN es construcción, el PAN es deliberación, el PAN es reflexión, pero hoy sus órganos de reflexión están enfermos. Si el PAN es diálogo y discusión, hoy no se discute en sus comités municipales y sus comités estatales. Perdonen que hable en términos generales, siempre habrá excepciones. Esto no es maniqueo. Siempre va a haber excepciones y yo creo que todavía hay gente de gran valor y gran capacidad en Acción Nacional y a ellos les estamos hablando. Por eso, otra de mis propuestas
consiste en ir por aquellos panistas que se fueron de casa. Y por ello invité a Javier Westerly, que por acá está Javier, para que me ayude a ir por los panistas que se fueron de casa. Son ciudadanos de gran valor y de gran importancia, y en su integridad decidieron retirarse para no avalar conductas inmorales, para no avalar candidaturas insulsas, para no respaldar decisiones equivocadas. Sin embargo, si la casa va a cambiar y se va a transformar, tenemos que regresar a nuestra gente, que toda esa gente incide valiosamente en sus regiones, en sus ciudades, en sus municipios, en diferentes tareas. Tenemos que ir por ellos. Los panistas auténticos no están al acecho de puestos y cargos, no medran de presupuestos, ni están babeando por tener una candidatura. Los panistas tienen trabajo. Los panistas inciden en sus núcleos. Ahí es donde los panistas se entienden y se manifiestan, porque todos son útiles para México, pero los queremos de regreso en casa. Adelante, bienvenida Elenita Álvarez de Vicencio. Nos da mucho gusto que esté Elenita Álvarez, quien es miembro vitalicio del Consejo Nacional y bueno, ha sido legisladora de gran experiencia, senadora y diputada, funcionaria. Y les decía, escuchando las historias de mis compañeros de Plumas Azules, a quienes algunos peyorativamente llaman, bueno, pues la catarsis de los viejos, fíjense nada más, ahí es donde apreciamos la cultura que teníamos y que hoy tenemos que rescatar. La cultura de Acción Nacional se compone de todas esas experiencias acumuladas, del lenguaje que habíamos articulado, de la creencia firme en que el cambio democrático es posible, del concederle el beneficio al ciudadano, de poder aportar algo para la transformación de su núcleo inmediato, su familia, luego la comunidad, luego el municipio, luego el estado y el país. Tenemos que reconstruir esa cultura que estaba hecha de actitud, no solo de palabras. La palabra servía, pero la actitud cotidiana nos identificaba. Éramos distintos y distinguibles, y cuando caminaba un panista en la calle, decían, ahí va alguien que está construyendo el bien común. Ahí va alguien honrado que está haciendo algo bueno por México. Hoy, lamentablemente, esa cultura está desapareciendo, pero no está desapareciendo en el corazón de los que estamos aquí y de muchos otros que me manifestaron su deseo de estar aquí, pero por circunstancias laborales, personales, no pudieron venir. Está presente en muchos lugares y la gente está ansiosa de que Acción Nacional dé señales de vida. La gente quiere escuchar que respira todavía Acción Nacional. Su pensamiento es vigente, pero necesitamos renovadas actitudes y articular un nuevo discurso. No vamos a inventar el hilo negro porque nuestras ideas son robustas, son sólidas, pero tenemos que proyectarlas en las necesidades del siglo XXI para reducir el dolor evitable. Por eso convoco y llamo a un PAN con un sentido humano verdadero, no discursivo, a un partido que se deje de demagogias y lugares comunes. Debemos de cambiar a un partido que ha dejado de tener sustancia en su discurso. Debemos volver a ser legítimos. Y esa legitimidad empieza por honrar los espacios del partido, que vuelvan a ser un centro de reflexión y de discusión, que volvamos todos a subordinarnos al estatuto y a la norma, porque hoy estamos subordinados al líder en turno, al presidente del comité, o al CEN, o al cacique que da chambas y que controla las afiliaciones. Eso no puede ser, y hay que decirlo. Y se dice, lo dijimos los que estamos aquí, en el documento que presentamos ante la opinión pública, llamado Manifiesto del Consejo de Plumas Azules para Acción Nacional. No estoy hablando a nombre de ese grupo, estoy hablando a nombre de quien redactó el documento, que es su servidor. Pero contó con el respaldo de todos. Y creo que podemos construir en la unidad una gran propuesta, porque tal vez no tengamos tiempo después,
y tal vez sea nuestra última oportunidad de evitar que Acción Nacional sea un partido más, sino que regrese a ser esa alternativa para los ciudadanos, que vuelva a ser un partido que despierte el interés por sumar, por construir, por edificar, por unir. Ese es el Acción Nacional que aún vibra en el corazón de todos. Javier Westerly nos va a ayudar. Javier Westerly no es miembro del PAN. Él renunció por estas circunstancias que hemos dicho en aquellos años. Pero si este PAN está de regreso, seguramente Javier y muchos otros volverán a ser miembros del PAN. Por eso voy a ir por todos aquellos panistas que las circunstancias los llevaron a dejar las filas del instituto. Todos son valiosos. Y tendrá que reconocerse los errores desde la dirigencia y los errores derivados de egoísmos y de soberbias. Concluyo y estaré abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer, con toda confianza y con toda claridad, diciéndoles que de las fórmulas que están compitiendo hasta hoy, las que he escuchado, esta es la primera que presenta a una mujer para la Secretaría General. Y aquí está a mi izquierda y es Vatiquena García Reyes. Vatiquena tiene todo el perfil político, intelectual y moral para poder ser la secretaria general. Este equipo no le debe nada a nadie ni le pide nada a nadie. Este equipo no ha hecho compromisos ni ha negociado nada con nadie. Es auténtico y legítimo. Y también quiero presentar a ustedes que quien será mi representante ante la Comisión Electoral Interna del PAN, que preside la maestra Cecilia Romero, va a ser el doctor Rafael Estrada Michel, abogado, catedrático, exdirector del INACIPE y una persona de intachable reputación. Tiene toda mi confianza y yo me siento agradecido con que haya aceptado. Él será mi representante en la Comisión Electoral Interna y habremos de proponer, entre otras cosas, que el levantamiento de firmas para garantizar la equidad sea de manera electrónica. Ya se tienen digitalizadas las huellas de todos los miembros activos. Ciertamente el padrón acusa muchas deficiencias. Hay graves limitaciones. Sin duda ha habido acciones tramposas que nos hacen pensar que no es el instrumento más adecuado. Sin embargo, es el instrumento que en este momento se tiene y estamos, aún así, decididos a competir, porque apelamos a la conciencia y a la razón, apelamos a las razones y a los sentimientos de la gente, de querer rescatar su institución. No me resta más que agradecer a los que nos están viendo a través de las transmisiones por internet, de todos los panistas que me han manifestado su apoyo solidario. Este no es un proyecto de una persona. Su servidor está en el micrófono, pero no sirve de nada que uno solo hable y esté si no está respaldado por gente que cree, por personas que tienen esa decisión y esa ilusión de regresar a casa. Por eso estoy a sus órdenes y esta será una auténtica caminata larga, propositiva, extraordinaria, en donde vamos a buscar unir, coincidir, pero entender que en las acciones u omisiones que hagamos en esta jornada va la vida de Acción Nacional. Acción Nacional tiene que dar rumbo, certidumbre y sobre todo lo que yo le pido a los que aspiran a dirigir, saber a dónde vamos. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Micrófono, acá hay un micrófono, aquí sobra uno. Muchas gracias. Perdón. Bueno, de viva voz, escucho bien. Sí, gracias, José. Preguntarte qué es lo que se tiene que hacer para que pudieras rescatar el PAN cuando sabemos que hay grupos muy fuertes, los que están arropando o que son arropados por gobernadores y que le están inyectando dinero para que su candidato
llegue, qué es lo que vas a hacer y más o menos como cuántas personas te estarían apoyando inicialmente en este proyecto y si realmente se puede rescatar el PAN. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es la lectura correcta del momento que vive México. Estamos viviendo en una circunstancia extraordinaria porque por primera vez en mucho tiempo llega un partido con un amplio espacio de poder. Y puede ser que se repitan algunas experiencias ya vividas en otros tiempos de nuestra historia. Y por eso el PAN tiene que ser una oposición inteligente, no una oposición gritona y escandalosa, no. Una oposición que sobre todo se encargue de hacer valer el Estado de Derecho y exigir el respeto al Estado constitucional. Acabamos de ver un episodio que afrenta a todos nosotros, inédito, de cómo la Constitución fue pasada por encima hasta por los propios legisladores. En esos terrenos Acción Nacional daba las batallas en forma extraordinaria. Por eso el PAN tiene que ser un garante y un exigente del Estado constitucional. Ahora bien, me preguntabas quiénes van a construir esto. Pues el día de hoy ya tenemos compañeros, amigos, panistas en cada uno de los estados de la República y empiezan a construir un núcleo de trabajo. Pero además, habremos de estar en contacto con nuestras redes sociales y nuestra página de internet, que el día de mañana se lanza, y vamos a sumar a todos los panistas que puedan comprender que Acción Nacional necesita ser esa oposición digna, legítima, auténtica y cercana a los ciudadanos, y no ser un grupo cerrado de cúpulas que todo lo deciden, todo lo acuerdan y como conchas permanecen selladas herméticamente a la voz de los mexicanos. Eso no puede ser. El PAN nació abierto y para escuchar a los mexicanos y tiene que volver a ser abierto y escuchar a los mexicanos. Sí, pero ¿cómo quitarse a los grupos que tienen como a este partido? Compitiendo y haciendo la diferencia. Yo creo que la legitimidad es muy importante. La mayoría de los que están contendiendo son miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Avalaron las decisiones que hoy reprueban. Las decisiones de haber construido una alianza sin consultarnos a los panistas fueron avaladas por ese CEN. Y ahí hay algunos candidatos compitiendo que o no dijeron, o callaron, o tienen el pecado de omisión. Creo que es importante que la causa sea legítima. Y esta causa es legítima. Ni su servidor, ni Manuel Gómez Morín hemos estado en el CEN nunca. Los demás que compiten ahora, sí. ¿Qué piensas hacer con los liderazgos internos del PAN? Por ejemplo, Felipe Calderón, por ejemplo, Margarita Zavala, aunque se ha salido del PAN, la sangre es panista, y hacer otros liderazgos. ¿Qué piensas hacer con el objeto no solamente de sacar adelante tu candidatura, sino sobre todo de beneficiar, de aglutinar las fuerzas reales de las políticas honestas en el PAN? Todos los panistas tienen espacio en el PAN. Cuando nosotros todos nos subordinamos a los reglamentos y a los estatutos, podemos convivir. Cuando llega alguien que los violenta, los pisotea, los pasa por encima y cree que por el hecho de ser presidente del partido o dirigente en algún estado está por encima de la norma, es cuando ya se rompe la base esencial de la convivencia. Todos los liderazgos pueden participar y el liderazgo se legitima en lo que es capaz de construir. Yo apelo a que los liderazgos sean constructores, pero no se puede construir si no hay una base de equidad para participar todos. Y en Acción Nacional teníamos ese mecanismo. Se llamaban consejos estatales, se llamaban comités municipales. Cuando hay deliberación interna y todos en igualdad de circunstancias podemos opinar, y cuando se pasa a votación todos nos avenimos al resultado de esta, ahí se garantiza salud orgánica. Eso es lo que yo puedo decir.
Todos los liderazgos tienen cabida, siempre y cuando todos los liderazgos nos sometamos a normas, reglamentos y estatutos. José Luis, al parecer tu campaña va a ser una campaña de principios. Creo que en ese sentido la militancia y los simpatizantes regados en el territorio nacional podrían recibir bien tu mensaje, porque vimos esa caída en la votación del Partido Acción Nacional, que para mí pues, es un reflejo del descontento, de esta incongruencia que tuvo la dirigencia, ¿no? Así es. Creo entonces que va a ser muy importante los canales que tengas tú de comunicación con esos núcleos panistas y simpatizantes en cada uno de los estados. ¿Tienes esa capacidad de hacerlo, de hacer el contacto con ellos? Sin duda, si no, no habría dado este paso, que no es fácil de dar, pero creo que cuando uno toma la determinación de qué puede hacer por su país y está en capacidad de hacerlo, y es el momento de hacerlo, hay que hacerlo. Yo estoy agradecido por haber recibido una formación del PAN, y aquí están algunos de mis formadores: María Elena Álvarez, Peri Morelos. Ellas recorrieron el país dando cursos de capacitación, conferencias y formación. El partido era eso. No solo era un mecanismo para acceder al poder y proponer candidaturas, sino era un mecanismo para formar ciudadanos de bien. Y eventualmente estos ciudadanos pudieran participar en la actividad política directa. Esa es una misión apostólica de Acción Nacional que está en sus más brillantes páginas inscrita y tiene que volver a ser. Como bien dices, hay desánimo, hay pesimismo, hay cansancio y agotamiento, pero precisamente en este movimiento escogimos ese lema de volver a mover las almas. El desánimo no es otra cosa que el perder la vitalidad del alma. Ánima es alma. Entonces vamos a reanimar a los ciudadanos y a los panistas. Es nuestro deber y es nuestro compromiso. Y también esta campaña es para establecer una exigencia de todos los candidatos. Que no juguemos al gatopardismo, no juguemos al gato revolcado para salir igual. No. Se necesita un viraje de timón. Se necesita ese cambio eficaz y auténtico, no cosmético. Y esa es la diferencia, el factor diferenciador. Adelante. Si en esta búsqueda de que regresen los panistas, insisto un poquito en la pregunta del señor, se incluiría a Margarita Zavala, por una parte, y por otra, si con las reglas con las que van a jugar, que ustedes mismos han cuestionado y han manifestado su inconformidad en cuanto a la efectividad que pudiera tener para que los verdaderos panistas participen, ¿aún así están convencidos de que pueden ganar? La primera pregunta es si hay que ir por aquellos que se fueron. Sí, desde luego. Esos liderazgos como Margarita, desde luego, como Pancho Burques, por supuesto, por muchos otros que se me vienen a la mente. Estoy pensando en personas que por alguna circunstancia no pudieron refrendarse y son liderazgos legítimos, como Juan Miguel Alcántara o como Tomás Trueba o como algunos otros que podamos recordar todos. Claro que sí. Las circunstancias que los llevaron a dejar nuestro partido fueron muy dolorosas y tuvieron que ver con errores y con dolo. Hasta cierto punto tuvieron que ver con la incapacidad de escucharnos y la incapacidad de pensar en el bien superior. Por ello, creo que vale la pena volverlos a invitar. Y les digo, si este partido muere de inanición y está desnutrido, necesita volver a nutrirse, alimentarse de la gente, de las personas que legítimamente creen y quieren la transformación de México. La segunda pregunta, ¿se puede contra personas que tienen tanta estructura, recursos y dinero? Sí se puede.
siempre y cuando haya una base de equidad, siempre y cuando apelemos a una igualdad de oportunidades, siempre y cuando nos subordinemos a reglas y juguemos limpio. Por eso vamos a ser muy insistentes en la Comisión Electoral Interna. Ya nos dijo el otro día Cecilia Romero que se va a establecer un tope de campaña de 10 millones de pesos. Y yo hoy lanzo aquí la petición firme y muy consciente y responsable de que es inaceptable que vayamos a una contienda interna de unos meses a gastar 10 millones de pesos. Propongo que se reduzca cuando menos al 50%. Y lo voy a proponer en la sede de esa comisión a través de Rafael Estrada, que será nuestro representante. No podemos ir a procesos caros en donde la desventaja es manifiesta. ¿Qué se trata de que solo los que tengan dinero pueden competir? Eso no puede ser. En el PAN nunca fue condición el dinero para competir, sino la intención y los propósitos, sino el cuidar la casa. Y a eso me someto. A eso me someto. Por eso digo que si todos respetamos estas reglas básicas de competencia equitativa, pareja, supervisada por el INE, es algo que también pediré, y que podamos levantar las firmas que se requieren de manera digital, porque ya el partido tiene esas capacidades, pues creo que podemos competir. Ciertamente es una lucha desigual, pero habremos de correr el riesgo. Quiero preguntar, con respecto a las coaliciones, nosotros vimos que las coaliciones, incluyendo desde luego el PAN, el PRD, hicieron perder identidad al partido. ¿Cuál va a ser tu postura respecto a estas coaliciones? Porque son de tipo de conveniencia, de ceder escaños, y nosotros vimos un desfiguro del PAN en el momento que el señor Anaya le levantaba la mano al señor Barrales en favor del aborto y de las uniones homosexuales, cuando la identidad del PAN pues no va con esos valores, o por lo menos teníamos que ir con esos valores. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Recuperar la identidad? A la gente no le gusta el PAN que no sabe a PAN. El PAN tiene un ideario y por él era identificado, una manera de ser, de actuar, de pensar. Y eso era lo que le propusimos siempre a México. Y de repente, sin preguntarnos, sin consensarse, sin debatirse, sin dialogarse, la dirigencia toma una determinación fatal. Una de las páginas más negativas, tristes. Y eso lo tenemos que revertir. Lo más importante que tiene este partido es su identidad y su cultura democrática. Y va de vuelta, para siempre. Parece que la discusión está gira en torno a una de las prácticas, pero también aprovechar cuál es la opinión sobre los otros contendientes. Yo creo que no gira en torno a un hombre, ahí difiero. Gira en torno a comportamientos, a conductas, a actitudes, de muchos. Si personalizamos, ya perdemos el enfoque. Son las conductas y comportamientos tolerados y que se convirtieron en hábito los que nos tienen en esta situación. Ahora, respecto a los demás contendientes, yo no puedo opinar. Lo que sí puedo es pedirles que pensemos en el bien superior. Este partido tiene que volver a ser útil para México. No podemos seguir siendo como estamos siendo. Si el partido no es útil para México, habrá perdido su razón de ser. Entonces, yo pido a todos que sean muy responsables, que seamos muy responsables y que podamos poner enfrente el bien superior de la nación y que el partido esté al servicio de la nación. ¿Alguien más? Elenita. Le voy a ceder el micrófono a María Elena Álvarez y a Marta García Müller. Gracias. Yo creo que las últimas palabras de nuestro candidato nos dicen la ruta
lo que México necesita. Yo creo que el PAN de este momento es muy similar al momento de la fundación. Los fundadores vieron lo que necesitaba México, que era formar la conciencia ciudadana. Hoy la posición en que se ha colocado el PAN por todas las circunstancias que ya se han analizado es que se ha convertido en la oposición más importante del país. Entonces, ¿qué es lo que México necesita? Que seamos una oposición responsable, propositiva, que sea una oposición asertiva, que seamos capaces de enfrentarnos con todas esas virtudes de asertividad, prudencia, pero energía a las propuestas que vengan de un ejecutivo que ciertamente fue electo por una mayoría y que tiene gran legitimidad, pero que puede hacer propuestas que no son para el bien de México. Aquí es el papel del partido el que va a estar siendo urgente que lo demuestre con todos los valores, con toda la doctrina que nuestro candidato ha dicho. O sea que México necesita una oposición propositiva. Y el PAN de eso tuvo 50 años de experiencia, de ser la mejor oposición que un país haya tenido. Y ese va a ser nuestro papel, y con ese papel estoy segura que encabezado por José Luis podemos salvar a nuestro país. Pues gran parte de lo que iba a comentar ya me lo ganó Elenita. Nada más me gustaría aquí agregar que al PAN, a la asamblea del PAN, le conviene este cambio. Es un cambio fresco, honesto y volver a los principios y los valores. Y sin esto, el PAN no se va a levantar. Yo creo que el panismo de hoy y de ayer van a optar por esta opción. Es necesaria para que el PAN reviva. Y yo le preguntaría a José Luis, en caso de que te favorezca el voto, este gran reto que tomas para volver a ser el PAN quizá del 2000, el PAN en su época de más fuerte para mí fue el 2000, es un reto muy grande, que fue el contrapeso mayor que había en el gobierno, en México, ¿verdad? Fue el contrapeso. Si de ser así, José Luis, ¿cuáles son los primeros temas que pondrías en orden para que el partido caminara a fortalecerse? Respondo esta pregunta y con eso daríamos por terminada la rueda de prensa, estando a sus órdenes. Sí decirles que lo primero que se tiene que hacer es volver a la vida institucional, revitalizar comités, consejos y revisar nuestros estatutos y reglamentos. Preeminencia de la normatividad para la convivencia interna, pero también de inmediato me abocaría a renovar la formación, la Secretaría de Capacitación y de Formación, y por eso tengo aquí a una extraordinaria consejera, que es Peri Morelos, que en tiempos de Carlos Castillo Peraza identificaron que el centro de la actividad no electoral del partido era la formación. ¿Por qué? Porque para mí la acción de salida tiene que ser el volver a sentir al ciudadano, volver a meternos en la piel de los mexicanos, volver a experimentar el dolor y la necesidad que tienen nuestros compatriotas. Esa es la misión del PAN en esta etapa. Ese PAN social, ese PAN solidarista, ese PAN que Efraín González Morfín, candidato presidencial en 1970, tuvo. Esa función que nos acercó con organismos intermedios de la sociedad civil. Y ese es el PAN que vamos a edificar. Muchas gracias a todos. Tienen ustedes los 10 puntos, ahí están en la mesa de la entrada para que los puedan tomar. Y aquí está el manifiesto de plumas azules, al que le interese puede llevarlo, porque de alguna manera aquí se hace un diagnóstico de cómo está nuestra institución y se hacen algunas propuestas de hacia dónde caminar. Gracias a todos, gracias a los que nos ven por las redes sociales y estaremos en contacto con ustedes.
Muy amables.